Mientras estamos trabajando la composición dentro de After Effects, todo se mantiene dentro del proyecto, pero necesitamos exportar o renderizar el vídeo. Os voy a explicar las principales opciones de exportación que tiene After Effects. A la hora de afrontar el proceso de exportar, lo primero que tenemos que conocer son las diferentes opciones que nos ofrece After para esta situación. Si nos vamos a File, tenemos la primera opción de Save. Save realmente en sí no es una exportación, es guardar el proyecto. No vamos a fabricar ninguna película, simplemente guardamos el proyecto para poder continuar la edición más tarde. Después tenemos la opción de exportar con Dynamic Link. El Dynamic Link es tremendamente útil si queremos llevar directamente una composición de After a Premiere Pro. Por eso tenemos aquí las opciones de abrir una nueva secuencia de Premiere o directamente importar este proyecto de After en una secuencia ya existente de Premiere. Muy interesante porque muchas de las estructuras de capas y algunos efectos se mantienen entre After y Premiere, al ser de la misma empresa Adobe. Las opciones que más interesantes veo para exportar ahora sí son la de añadir a la cola de procesado Add to Render Queue y después añadir al Adobe Media Encoder. Yo me voy a centrar sobre todo en la añadir a la cola de procesamiento porque da menos problemas. ¿Y por qué da menos problemas? Porque realmente el Adobe Media Encoder es otro programa. Sí, es de la misma empresa, es de Adobe, pero es otro programa. Y muchas veces al instalar el After Effects, por error o por desconocimiento o por otras circunstancias, pues no lo acompañamos en la instalación de After del Adobe Media Encoder. Entonces, solamente hemos instalado el After y cuando queremos hacer este proceso, pues nos dará error. Además, salir de un programa y entrar a otro, aunque sean de la misma empresa, siempre tiende a producir errores. No tiene por qué pasar si lo hacemos de una manera adecuada, pero esto de salir y entrar a un programa es una experiencia que puede que no sea tan ágil y tan directa como añadir a la cola de procesado. Podemos irnos a File, Export, añadir la cola de procesamiento, o bien también lo podemos hacer en el menú Composition y tenemos aquí nuestro menú de añadir a la cola de procesado que sirve las veces para lo mismo. Bien, una vez que hemos explicado estas diferencias, conviene ir a otro sitio súper importante para configurar bien After y que todo salga bien a la hora de exportar. Me estoy refiriendo a las preferencias. Es muy importante tener esto bien ajustado porque en concreto hay una opción súper importante. Si nos vamos a las preferencias de After, tenemos las generales, Preview, bueno, pues tenemos bastantes. La que es totalmente relevante es esta de aquí. Esta que aparece como Enable Multiframe Rendering, porque si no la tenemos activada por defecto, cuando exportemos va a ir frame tras frame renderizando. Y realmente nos interesa mucho que, dadas las capacidades de los ordenadores más o menos modernos, que After trabaje sobre varios frames simultáneamente. Esto va a agilizar muchísimo la exportación, así como dedicarle la máxima RAM posible. En este ordenador en el que estoy manejando tengo 32 GB de RAM y he reservado 6 para otras aplicaciones, que en principio no tengo ninguna abierta y por eso se me quedan 26 GB de RAM dedicadas para el After. Y ahora sí, nos vamos a las opciones de exportación. Las opciones de exportación en After Effects están en el menú File, Export, Add to Render Queue, añadir a la cola de procesado o añadir a la cola de procesamiento. Una vez que hemos hecho esto, nos sale una pestaña al lado de la composición, el Render Queue, la cola de procesado, con varias opciones. En primer lugar, vemos Render Settings. Si nos vamos aquí, hacemos clic en Best Settings, que es la opción que suele salir por defecto, estamos viendo que la calidad pues, está en Best, la mejor posible, y la resolución en Full. Pues en esta cuestión, en esta composición, es 1920 por 1080, así que está todo perfecto, no habría que tocar nada. Tiene que estar en Best y en Full. Como no he tocado nada, pues no acepto, sino que directamente cancelo. Después de Best Settings, nos tenemos que ir aquí a donde pone High Quality. En High Quality vamos a hacer en esta primera exportación
una exportación, bueno, pues de una calidad buena. Así que dentro de este desplegable vamos a elegir QuickTime. Puede que estés en un ordenador distinto, con un Windows distinto al que tengo yo. A lo mejor estás en un Mac con un sistema operativo El Capitán, estás en un Mac, en un Macintosh con un sistema operativo High Sierra, o en un Windows 10 o en un Windows 11. En función de todo esto, tendrás unas opciones distintas a las que estás viendo aquí. Vamos a seguir con el formato QuickTime y dentro de QuickTime tenemos que elegir el tipo de códec. Así que nos vamos a Format Options y dentro de Format Options vamos a ver un listado de códecs que están instalados en nuestro ordenador. También esta ventana puede que te aparezcan nombres con códecs distintos a los que estás viendo. De nuevo, la razón es que estás en un Windows o en un Macintosh distinto al mío. Como vamos a elegir un códec de buena calidad, vamos a trabajar con un códec de Avid, los DNxHR o los DNxHD. Y dentro de esta familia de efectos, vamos a elegir, en este caso, pues un códec 1080, como hemos visto antes, de Standard Quality 8 bit. Perfecto, pues nos quedamos aquí. Bueno, pues nada, poco más que elegir por aquí, le damos a OK. Opciones de resize, de aumento o disminución del tamaño, ninguna. Recortar la composición tampoco nos interesa. Y nos plantamos en las opciones de sonido. Si nuestra composición tiene algo de música, bueno, pues lo dejamos así, tal cual está. 48 kHz, 16 bit estéreo. Si queremos ahorrar tiempo de exportación, y en este caso yo no tengo música, le digo que las opciones de sonido no las vamos a usar. Le decimos que OK. Perfecto. Y nos queda simplemente decirle un nombre y un lugar a esta exportación. Así que hacemos clic aquí. Y vamos a decirle que composición 1 en este mismo directorio. Guardamos. Bien. Si ya tenemos estos ajustes hechos, lo único que nos falta es apretar el botón de render. Y al apretar el botón de render, lo que nos sale es una barra de progreso, que en este caso, como es una composición muy pequeña, va a tardar poco. Y cuando esté quieta, cuando se termine, ya podemos irnos al directorio donde hemos exportado. Perfecto. Y aquí tenemos ya el vídeo, en este caso un vídeo de 149 megas, que si hacemos clic y reproducimos, bueno, pues aquí tenemos el efecto de luz que va de izquierda a derecha, iluminando el rótulo y en buena calidad. Bien, hasta aquí la primera exportación. Hay otra exportación que sí me interesa explicar y es la exportación con transparencia. Vamos a suponer que ahora quitamos este background que tenemos aquí, este sólido gris, no lo queremos, y todo esto que va a estar detrás, por lo tanto, va a estar transparente, va a tener alpha channel. Es decir, si yo exporto este vídeo y lo meto dentro en una timeline de DaVinci o de Premiere y coloco algo en una pista inferior, todo este rótulo se debe transparentar. Las exportaciones con canal alfa son un poco distintas. Así que para ello vamos otra vez a File, Export, Add to Render Queue. Se ha añadido una segunda lista, una segunda tarea a la cola de procesado y vamos a repasar. Vamos a Best Settings, aquí en principio nada que tocar. Calidad Best, Resolution Full. Perfecto. Después nos vamos a High Quality y en High Quality ya sí tenemos que encontrar un códec compatible con canal alfa. No todos los códecs tienen canal alfa. Por ejemplo, el archivo contenedor MP4 no tiene canal alfa. Entonces hay que exportar siempre en un códec que sí lo tenga. Respetando el QuickTime o .mov, vamos a Format Options y vamos a encontrar en la familia DNxHR, DNxHD, un códec que sí tenga canal alfa. Por ejemplo, antes habíamos elegido el 1080 DNX calidad estándar de 8 bits y ahora vamos a elegir otro. Vamos a elegir este DNxHR de 12 bits. Este códec sí permite exportar con canal alfa. Y una vez que hemos elegido este códec, decimos que OK. Y ahora sí, en canales de exportación, vamos a decirle RGB más alfa. Automáticamente veis que le ha subido aquí el Millions of Colors y le sale un más. Eso quiere decir que este códec ya es compatible con la exportación con canal alfa, con transparencia. El audio lo volvemos a quitar porque en este caso no tenemos ningún sonido, ninguna música. Le decimos que OK.
Y en el nombre y en el lugar vamos a decirle que esto va a ser composición 2 con canal alfa. Perfecto. Le damos a guardar y ahora le damos a exportar. El procedimiento es el mismo, le damos al botón de render. Posiblemente la barra de progreso tarde un poco más porque el códec es más intenso, es más complejo. Aunque le hemos quitado ese sólido de fondo, lo que estamos haciendo ahora es exportar con un canal de transparencia, bueno, pues que al After Effects le lleva un poco más. Bien, ya terminado. Vamos a verlo. Tenemos aquí la composición exportada y veis que ya pesa de 149 a 449 megas. Si le hacemos doble clic, debemos ver este efecto animado de luz. E insisto, este vídeo ya lo podemos llevar a DaVinci, a Premiere, a Avid y ponerlo por encima de otro vídeo que será transparente. Con estas dos opciones de exportación hemos cubierto las principales dos soluciones de After Effects para exportar las composiciones a vídeo.